buenos días, amigas y amigos de Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figueroa y les doy la bienvenida a su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Este espacio donde les traemos cada mañana la información más relevante acerca del sector agroindustrial y la información solo más relevante acerca de, por supuesto, lo que usted y yo consumimos y cómo llega a nuestros platos. Muchas gracias por seguirnos a través de los medios que usted ya conoce, en Canal 13 en Albavisión, Facebook Live en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y por supuesto el 600 AM en Monterrey. También muchas gracias por estar al pendiente de nuestras distintas redes sociales, que es ahí donde llega toda la información. En Facebook estamos como Acústica Noticias, Twitter Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias. Le dejan el código QR aquí arriba y también le dejan mi Instagram personal aquí abajo para que podamos ponernos en contacto y usted nos diga de qué le gustaría que habláramos. La verdad es que hay muchísimos temas que abordar, pero a veces el tiempo es muy reducido, pero aquí hacemos todo lo posible por traerle lo más importante y lo que usted quiere saber. Recuerde también visitarnos en www.acústicanoticias.com y www.acústicarural.com para que conozca muchísima más información acerca de todos los sectores. Sin nada más que agregar, nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros y aquí comienza su espacio Amanecer Campirano. En las noticias más relevantes del sector, le platico que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido, el FIRCO, participa este año en proyectos estratégicos productivos en el corredor transístmico y con puesta en marcha de proyectos de riego tecnificado y acceso a tecnologías para productores de pequeña escala, así como acciones en materia de justicia social en regiones de alta vulnerabilidad del país. En su nueva etapa de asignación y reafirmación de funciones, el organismo desconcentrado de agricultura realiza también trabajos para la producción de semilla certificada de frijol y que agricultores de Chihuahua, Durango y Zacatecas tengan acceso a ella. Adicionalmente, atienden problemas propiciados por la sequía en estados del norte, además de apoyos de la Secretaría como parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en Sonora. Durante la 165 sesión ordinaria de este comité, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, afirmó que el acompañamiento del organismo en el sector agroalimentario ha sido permanente, con estudios de factibilidad para apoyar la instalación de agroparques y rastros tipo de Inspección Federal, los TIF, así como el manejo de tecnologías. Destacaron en el marco del 41 aniversario del FIRCO que esta institución funge como agente técnico al servicio de la agricultura del país, con impacto en más de 30,000 proyectos y en alrededor de 1 millón de hectáreas, y ahora sus funciones se concentran en proyectos prioritarios, productivos, económicos y sociales. Y a través de las acciones de vigilancia epidemiológica que de manera permanente lleva a cabo el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Senacica, confirmaron la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad en 2 naves de producción avícola comercial de Coahuila. El organismo de la Secretaría de Agricultura informó que las pruebas de laboratorio realizadas por técnicos de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales confirmaron que el brote corresponde a la cepa existente en algunas regiones de México desde 2012. Rápidamente los técnicos de la Dirección General de Salud Animal aplicaron las medidas contraepidémicas necesarias para desactivar el brote a la brevedad posible, cuarentenaron la granja afectada y ordenaron el sacrificio inmediato de 70,000 aves de las 2 naves que arrojaron casos positivos ubicadas en el municipio General Cepeda, Coahuila. El Senacica recibió el reporte de sospecha clínica a influenza aviar el jueves por la tarde. Inmediatamente puso en marcha el operativo de emergencia y prevención para contener el brote, por lo que envió técnicos a la zona para tomar muestras en las unidades de producción comercial y de avicultura familiar localizadas en un radio de 5 kilómetros a la redonda de la granja afectada, esto con el propósito de medir la dimensión del brote. Y en otras noticias, autoridades de México y Estados Unidos acordaron reforzar las acciones que realizan de manera conjunta para salvaguardar el sector frutícola que se desarrolla en la franja fronteriza de plagas que amenazan la seguridad alimentaria y la economía de ambos países. En reunión encabezada por autoridades del Senacica, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el APHIS-USDA, y el Consulado General de Estados Unidos en Matamoros,
se hizo hincapié en que se debe continuar fortaleciendo la sanidad del campo mediante la colaboración y el esfuerzo compartidos a fin de proteger el desarrollo de la fruticultura comercial y de traspatio de la región. El organismo y la Secretaría de Agricultura reconoció la disposición de las autoridades estadounidenses para continuar implementando acciones conjuntas que beneficien principalmente a productores y residentes de ambos lados de la frontera, quienes cuentan con frutales de traspatio, así como a las plantaciones comerciales. El Senacica anunció que seguirá con el respaldo a la implementación y operación de las diferentes campañas fitosanitarias destinadas a controlar y erradicar la presencia de plagas y enfermedades, específicamente de los cítricos, al tiempo que reforzará la campaña nacional de la mosca de la fruta. Y ganador de 35 medallas en las Olimpiadas del Conocimiento en áreas físico-matemáticas y físico-biológicas, el Centro de Estudios Técnicos del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, el CET, el CESAEGRO, impulsa la producción agrícola y el desarrollo social de la entidad con la formación de estudiantes bajo un modelo de excelencia académica. Fundado en 1976 como respuesta a la necesidad de crear técnicos para impulsar la producción agrícola del Estado, el CET-CESAEGRO forma bachilleres en las áreas de ciencias físico-matemáticas y químico-biológicas con la posibilidad de cursar una carrera de técnico agropecuario, técnico en maquinaria agrícola y técnico en informática agropecuaria. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Agricultura. Detallaron que estas carreras están enfocadas en el empleo de técnicas para la producción, operación de proyectos de desarrollo sostenible, mantenimiento, manejo y reparación de maquinaria agrícola y desarrollo de aplicaciones para la administración de recursos y comercialización de la producción agropecuaria según el área de elección. Además, el Centro de Estudios Técnicos ofrece un bachillerato bivalente que permite a las y los egresados incorporarse a universidades de prestigio nacional en una variedad de opciones profesionales. Y en otras noticias, la agricultura de Sinaloa es objeto de una transición agroecológica. Esto con la participación de productores, científicos y técnicos de la estrategia de acompañamiento técnico del programa Producción para el Bienestar. En una visita realizada a predios del productor Claudio Beltrán, en el ejido Canán del municipio de Culiacán, se constataron las prácticas de producción de semillas para autoconsumo y el uso de microorganismos y lixiviados para la producción comercial de maíz en 600 hectáreas con propósitos comerciales. En la visita, encabezada por el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, y por el secretario de Agricultura del Estado, Jaime Montes, Claudio Beltrán explicó que el ciclo otoño-invierno 2021-2022 es el tercero en el que se desarrollan prácticas agroecológicas y ha logrado bastante rentabilidad. Y estas fueron las noticias más relevantes del sector. Yo les recuerdo que todas y cada una de ellas están en nuestras distintas redes sociales. A continuación, yo lo quiero dejar con esta entrevista que tuvimos la oportunidad de realizarle al médico veterinario zootecnista Carlos Javier Alcázar Ramiro. El médico es jefe de Departamento de Operaciones de Campo del Senacica y nos habló un poco más pues, de esta noticia que yo le acababa de dar acerca de la influenza aviar. Nos platica un poco más acerca de todo lo que se debe realizar cuando se detecta esta enfermedad. Yo lo dejo con la primera parte de esta entrevista. Muchas gracias por la invitación y con gusto estamos aquí para hablar del tema que ahorita está tomando relevancia por la situación de la influenza aviar. Muchas gracias, sí, por estar con nosotros y por su tiempo, por tomarse el tiempo para platicarle un poco a la población, porque la verdad es que es un tema que nos atañe pues a todos, no nada más a la gente de la industria, porque al final del día todos somos consumidores. Médico, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole y que usted le pudiera contar un poco a la gente qué es específicamente la influenza aviar y cómo es que se origina. Ok, bueno, miren, la influenza aviar es una enfermedad causada por un virus, es una enfermedad viral, pero la característica de esta enfermedad, y específicamente la que está ahorita ocasionando los brotes, es una enfermedad de alta patogenicidad, le llamamos, y que tiene la capacidad de causar elevada mortalidad en las aves. La influenza aviar en general afecta a especies como son las aves y otras especies, mamíferos, por ejemplo, pero particularmente la tipo A, que es la que afecta a las aves, es la que ahorita está presentándose en algunas partes del mundo. Esta enfermedad ocasiona graves pérdidas a la industria avícola, sobre todo,
Es una enfermedad que, además de causar pérdidas a la industria avícola, también afecta a la parte de los consumidores. La influenza aviar, les quiero comentar que es una enfermedad que se origina, bueno, está presente en aves de vida libre. De ahí la importancia de mantener a las aves alejadas de esta especie, ¿no? de estas especies de vida libre. Las aves de vida libre y las aves acuáticas, por ejemplo, pueden tener la enfermedad, pero a ellas no se ven afectadas. O sea, es una influenza aviar de baja patogenicidad que a ellas no les afecta. Pero cuando estas aves entran en contacto con las aves domésticas, las aves de corral, se convierte en una influenza aviar de alta patogenicidad, y es cuando se vienen este tipo de problemas. De forma general, la podemos identificar porque una de las principales características es la elevada mortalidad que va a ocasionar. Además, lo que puede detectar el productor, el avicultor, es que las aves van a disminuir el consumo de alimento, la postura, por ejemplo. Además de eso, se van a encontrar algunas lesiones, algunos signos clínicos muy característicos, que es, por ejemplo, que la cresta y las barbillas se tornen de un color como morado, como un color cianótico, le conocemos nosotros los médicos. Y bueno, lo más importante es que la producción baja y la mortalidad se incrementa de manera repentina. En general es la enfermedad de influenza aviar. Y como usted lo mencionaba, afecta pues absolutamente a todos, porque todos somos consumidores de estos alimentos y de estos productos. Y me gustaría preguntarle, ¿en qué países está actualmente activa esta enfermedad? Ok, bueno, mire, esta enfermedad pareciera ser que tiene una distribución mundial, porque la encontramos presente en varios países del continente europeo, sobre todo, está presente también en Asia, en África, y recientemente en el continente americano se están presentando, sobre todo en América del Norte, se están presentando estos brotes de influenza aviar de alta patogenicidad en Estados Unidos y Canadá. Sí, entonces, de manera general, digo, son países que se han visto afectados. Por ejemplo, en el sudeste asiático es Corea, Vietnam, Japón, Tailandia, entre otros países que se encuentran afectados. En el parte del este de Europa, por ejemplo, está Rusia, Turquía, Grecia, Rumania, Hungría. Son algunos países europeos que se han visto afectados recientemente. Como les comento, Perdón que lo interrumpa, médico, son países con los que México tiene exportaciones o una relación comercial importante. Médico, si me lo permite, vamos a ahondar más en este tema, en qué países está presente, pero esto después del breve corte. Vamos a hacer una breve pausa y regresando retomamos este tema de dónde está presente, ¿le parece? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos enseguida aquí en su espacio Amanecer Campirano. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Yo lo quiero dejar con la segunda parte de esta entrevista que pudimos realizarle al médico veterinario zootecnista Carlos Alcázar. El médico nos platica un poco más acerca de lo que se debe hacer cuando se detecta que hay algún brote de influenza aviar, justo por la noticia que yo le daba antes del corte. Yo lo quiero dejar con la segunda parte de esta entrevista. Sí, claro que sí. Miren, entonces les comentaba, la enfermedad es de distribución mundial en las aves de vida libre, pero los países que se han visto afectados en la parte de la agricultura comercial y algunas aves silvestres en países asiáticos, sobre todo en el sudeste asiático, en Europa, en el norte y centro del continente africano y recientemente en el continente americano, con los brotes que se han reportado en los Estados Unidos y Canadá. Respecto a lo que me comentabas de que si existe alerta en nuestro país, afortunadamente actualmente no se han presentado brotes de influenza aviar de alta patogenicidad en la agricultura comercial. No obstante, las autoridades sanitarias, en este caso, estamos manteniéndonos atentos a cualquier reporte o a cualquier evento que se pudiera ocasionar de mortalidad elevada, para obviamente darle la atención oportuna y bueno, descartar que se trate del mismo virus que está afectando al país vecino. Pero no hay como tal una alerta en nuestro país por esta enfermedad. Y es importante recordarle esto a los productores, a los agricultores, porque así también, y a la gente también consumidora,
pues ahora puede tener tal vez un poco más de seguridad. Pero respecto a esto, también me gustaría preguntarle cómo es que se puede evitar esta enfermedad en las granjas o ya sea también en los animales que hay, pues por lo menos en nuestro país. Sí, eso es muy importante. Es importante también comentarles que la bioseguridad es la herramienta más efectiva para prevenir el ingreso de enfermedades, y no solo de influenza aviar, de muchas enfermedades que pueden ingresar a las unidades de producción, a las granjas de nuestros productores. En el caso de influenza aviar es importante que se tomen en cuenta estas medidas, sobre todo en la agricultura comercial, que no ingresen personas, vehículos ajenos, evitar el contacto de aves de vida libre, sobre todo reforzar todas las medidas de bioseguridad, medidas de desinfección. En el caso de pequeños productores o productores a pequeña escala que inician con la producción de huevo, de pollo para autoconsumo, es importante considerar eso, que les comentaba, las aves de vida libre son un factor muy importante en la diseminación de esta enfermedad, considerando que existen aves migratorias que pasan, incluso hay muchas rutas migratorias que pasan por nuestro país, y las aves llegan a ciertos lugares a posar para descansar, y bueno, el paso de estas aves es riesgoso. Entonces lo importante es que eviten el contacto de aves de vida libre con las aves de corral para evitar que esta enfermedad pudiera ingresar y tener contacto con sus aves. Pero sobre todo, les comento, las medidas de bioseguridad son muy importantes. ¿Y a qué nos referimos con medidas de bioseguridad? Bueno, las medidas de bioseguridad son todas esas medidas que se aplican en la producción pecuaria para evitar el ingreso o diseminación de agentes patógenos, como es el caso de influenza aviar. Las medidas básicas que se ocupan en cualquier unidad de producción es evitar el ingreso de personas que son ajenas a la granja, desinfectar vehículos, desinfectar calzado, cambio de ropa, establecer cercos perimetrales que eviten el ingreso de animales silvestres o de personas que puedan traer consigo la enfermedad, llevar registros de todo lo que sucede en la granja, por ejemplo, de la producción, del ingreso de personas, de la venta, del ingreso de animales. En las granjas comerciales, por ejemplo, es muy importante que se establezcan módulos sanitarios, o sea, baños, que toda la persona que ingresa a la granja debe de cambiarse su ropa, debe de bañarse antes de ingresar a la granja. En general, esas son las medidas básicas de bioseguridad que se deben de establecer como mínimo. Existen medidas más estrictas que, bueno, se aplican en unidades grandes, pero por lo menos lo que le comentaba es muy importante, ¿no? Que también lo podemos llevar a cabo en los traspatios o en unidades de producción pequeñas. Tener a las aves enjauladas, bueno, no enjauladas o encasetadas, donde no tengan contacto con aves de vida libre. Se pueden establecer los tapetes sanitarios, que son muy sencillos, y se pueden ocupar diversos desinfectantes para que una vez que ingresan se desinfecten el calzado. El cambio de ropa también es muy importante, no visitar otras granjas, otras unidades de producción, si van a tianguis o a mercados de aves vivas, no tener contacto directo con las aves, y si se tiene, cambiarse la ropa antes de estar con las aves propias. Y esto es bien importante, hay que tenerlo en cuenta, no nada más pues los productores, sino absolutamente todos. Y sobre de esto también me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las medidas preventivas que está tomando en cuenta ahora el Senacica frente a esta enfermedad? Bueno, es importante mencionarles que el Senacica, dentro de las funciones que tiene encomendadas, es la prevención de enfermedades y la vigilancia de ciertas enfermedades. Entonces, lo que hace el Senacica es fortalecer la vigilancia epidemiológica que se tiene en aves comerciales, en aves silvestres, y también el monitoreo que se hace de esta enfermedad y otras en rastros, en establecimientos que sacrifican aves para consumo. Además de eso, se tienen evaluaciones que se hacen de manera constante a unidades de producción para saber el nivel de bioseguridad que tienen, y de esta manera emitir recomendaciones para que puedan implementar y reforzar sus medidas de bioseguridad las granjas avícolas comerciales y evitar pérdidas por alguna enfermedad, que en este caso influenza aviar. Además de eso, también se tiene algunas medidas como es la zonificación. Tenemos estados considerados como de escasa prevalencia y
y estados considerados como libres de influenza aviar. Entonces, además de eso, se lleva a cabo un control de la movilización, de que todos los productos de origen avícola no puedan llegar a zonas que se consideran libres. Otra herramienta importante que se tiene en Senacica es la infraestructura diagnóstica tan importante que tiene. Tenemos la capacidad de diagnosticar de manera oportuna y de manera inmediata el virus. Entonces, cuando alguien reporta algún problema de mortalidad en sus aves, en sus granjas, tenemos médicos especializados para el diagnóstico que inmediatamente se trasladan al sitio y estas muestras son entregadas a los laboratorios para que se detecte oportunamente el virus en caso de que estuviera presente. Y bueno, también en México se tiene como medida preventiva la vacunación contra influenza aviar del subtipo H5 y H7. Esta es una medida muy importante que permite a los productores que las aves que están produciendo, que están creando, no puedan infectarse de los subtipos que algunos, que por ejemplo H5N2, que es de baja patogenicidad, que está circulante en México, no tenga problemas. Y nos mencionaba que hay algunos estados de baja prevalencia. ¿Cuáles son esos que se consideran? Sí, tenemos 11 estados libres de esta enfermedad de influenza aviar y los demás estados que se encuentran en escasa prevalencia, que bueno, son zonas que tienen densidades avícolas importantes. Los estados libres, por ejemplo, son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, la península, Yucatán. Toda la península de Yucatán es una zona que tenemos como privilegiada porque es una zona libre completa, toda la península, y es donde no existe incidencia de esta enfermedad. Colima también es otro de los estados que tenemos considerados como libres de esta enfermedad. El resto de los estados son estados que están en escasa prevalencia y que, bueno, no quiere decir que estén presentándose brotes, ¿no? Pero que, bueno, se tiene una incidencia esperada de algún subtipo de influenza aviar y se tienen algunas acciones de control para esta enfermedad. Y ahora, afortunadamente nuestro país todavía no está, pero ¿qué debemos hacer cuando se detecta un animal infectado? Bueno, en cuanto se sospeche de esta enfermedad, que como les comenté hace ratito, es muy característica por causar una elevada mortalidad en las aves, se debe de reportar inmediatamente a las autoridades, que en este caso es al Senacica, y bueno, pues tenemos un número de emergencias al cual se debe de reportar cualquier sospecha de esta enfermedad para que, bueno, nosotros podamos atenderlo de manera oportuna. ¿Y nos podría proporcionar ese número de emergencia, por favor? Sí, claro que sí. El teléfono de emergencias que tenemos es el 800-751 2100. Este teléfono, quiero comentarles que está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. Y en cuanto algún productor tenga algún problema, sin importar el momento que sea, días festivos, días inhábiles, pueden reportarlo y siempre habrá una persona que va a atender este teléfono y que inmediatamente tomará los datos para que se reporte al personal de campo y pueda acudir al sitio a atender la notificación y, bueno, descartar o confirmar la presencia de este virus. Y por último, me gustaría que le emitiera, médico, un mensaje a todos los productores y a todas las personas que crían aves de la importancia de estar atentos. ¿Por qué es necesario estar atentos y en qué nos afectaría tanto como productores como consumidores? Ok, bueno, en el caso de las afecciones que pudiéramos tener en caso de que se presentara un brote de influenza aviar, sobre todo en los productores, pues por las pérdidas de las aves, pérdidas de la producción, obviamente impacta de manera significativa también a los consumidores porque los precios, por ejemplo, de huevo, de pollo se incrementan por la poca demanda que existiría, ¿no? Esto en caso de que se llegara a presentar. Afortunadamente ahorita no tenemos presencia de esta enfermedad y bueno, no hay de qué preocuparnos por el momento, pero sí es importante que estén atentos a cualquier actividad inusual en el caso de la producción o mortalidad inusual que observen en las aves y que por muy mínimo que sea la sospecha la reporten. Nosotros estamos para atenderlos con mucho gusto, no tiene ningún costo el que nosotros asistamos a sus unidades de producción de las personas que crían aves y bueno, a su vez nosotros
que tomamos las muestras, bueno, también podemos sugerirles y darles algunas recomendaciones en cuanto a medidas de bioseguridad, en cómo pueden llevar a cabo la desinfección de las instalaciones. Entonces yo lo que les invito es a que reporten, que no tengan miedo, que nos hablen, que si hay alguna sospecha, nosotros la atenderemos con mucho gusto y de esta manera podemos detectar oportunamente cualquier brote de influenza aviar que se estuviera presentando. A su vez, si no se trata de esto, nosotros estaremos descartando y bueno, estamos con la confianza de que no tenemos la enfermedad presente en nuestro país. Médico, yo le agradezco muchísimo que nos haya hablado en este momento de esta enfermedad, que sin duda alguna, si aún no está presente en el país, hay que tener muy en cuenta que debemos tomar estas medidas preventivas y es muy importante que ustedes nos den a conocer cuáles son estas medidas. Yo le agradezco muchísimo su tiempo. Al contrario, muchas gracias y esperemos que tengamos esa retroalimentación de los productores, que nos reporten si pueden sospechar algún de esta enfermedad y nosotros atenderemos con gusto y seguiremos trabajando para que, pues tengamos esa seguridad de que no existan enfermedades de este tipo en nuestro país y de que, no se vea comprometido el comercio nacional e internacional para nuestro país. Agradezco muchísimo al médico veterinario zootecnista Carlos Alcázar por habernos brindado esta entrevista, por habernos dado un poco de su tiempo para hablar sin duda alguna de esta enfermedad que pues aqueja mucho, no nada más a consumidores, sino también por supuesto a los productores avícolas. Nosotros vamos a una breve pausa, pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y a continuación yo le traigo unos datos y sobre todo los beneficios de este alimento, de una fruta deliciosa. Ahorita para la temporada de calor la verdad es que nos cae muy bien, pero sí es una fruta que hay que tener muchísimo cuidado porque para muchas personas suele ser muy ácida y por lo tanto esto suele dañar algunas partes del cuerpo, pero en general sus beneficios son muchísimos y de eso le voy a platicar el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de la piña. Yo le cuento que la piña es nativa de América del Sur y su planta, por supuesto, es de escaso porte y con hojas duras y lanceoladas de hasta 1 metro de largo. Es fructificada una vez al año produciendo un único fruto al que ya conocemos como piña. El fruto sabemos que es una pequeña baya que se fusiona tempranamente con las adyacentes en un sincarpio o infrutescencia, también llamado así. Su corazón es más fibroso y se forma a partir del tallo axial de la planta y las paredes del ovario, la base de la bráctea y los sépalos que transforman en una pulpa amarilla apenas fibrosa, que es lo que conocemos y normalmente comemos. Es de un tono muy amarillo y tiene pinchos color un poco cafés y una espinosa en el fruto. La cavidad de la flor de esta planta endurece sus paredes. Según el cultivar, aparece como una celdilla vacía junto a la piel, esto hablando de la flor, en la que se conservan los restos duros y filiformes de los estambres. Más hacia el interior podemos encontrar las celdas del ovario que contiene la semilla en el raro caso de fertilización y también se estrechan considerablemente. Esto para producir el fruto que usted y yo conocemos. La piña puede plantarse en cualquier momento del año en suelos húmedos, aunque la mejor época es el otoño. Es rara la reproducción a partir de semilla. Más frecuentemente se utiliza la parte basal del mismo, aunque también puede usarse las yemas del tallo distal o la corona de las brácteas de la fruta. Los distintos tipos de retoños se conocen como corona, gallo y clavos. Se lo repito, corona, gallo y clavos. Los vástagos, que es otra parte de la planta muy importante, tienen una línea dejando 40 a 45 centímetros entre plantas y algo más entre hileras. La cosecha principal de esta fruta se efectúa normalmente desde principios de verano hasta comienzos de otoño. Es un fruto no climaterio, es decir, que hay que cosecharlo ya maduro, pues una vez cortado, la maduración se detiene por completo y empieza a deteriorarse. La piña es poco sensible a la presencia de etileno y tiene baja producción de esta filormona. El rendimiento es aproximadamente de 30% y se considera aceptable, menos ya es de preocuparse.
Hoy la piña le cuento que es el segundo cultivo tropical en volumen, solo superado por el plátano y conforma más del 20% de la producción comercial de este tipo de frutos, de la cual el 70% se consume fresca en su país de origen. El resto se destina al enlatado en almíbar, una práctica iniciada en Hawái en el siglo XVIII. Este dato no se lo sabía, ¿verdad? Los principales productores son Costa Rica, Brasil, Filipinas, Indonesia, India, que concentran el 50% de la producción mundial de la piña. Pero ¿cuáles son algunos de los beneficios? Primero que nada, contiene vitaminas como la C, que es ideal para evitar resfriados y catarros. También vitamina A, B y ácido fólico, aunque en menor cantidad, pero también ayudan bastante. Y contiene otros minerales importantes para el organismo como son potasio, hierro, magnesio, zinc y yodo. Además, es un diurético natural, nos ayuda a eliminar líquidos y toxinas del organismo, así como a reducir volumen corporal y el efecto anticelulítico, ya que se lo mencionaba anteriormente. Por otro lado, el potasio y el sodio nos ayudan a reducir la presión arterial. Además, es un antiinflamatorio natural que ayuda en afecciones como artritis, sinusitis aguda, inflamación abdominal y dolor de garganta. Por otro lado, la piña es una fruta que se caracteriza por mejorar las funciones digestivas y además contribuye al buen funcionamiento del hígado. Nos favorece también en los procesos de cicatrización de la piel y también en otro lado, hablando por supuesto de la piel, la hidratación que se obtiene con la ingesta de piña hace nuestra piel mucho más elástica y brillante. La piña también ayuda a equilibrar los niveles de glucosa en la sangre a la vez que resulta saciante y los minerales que contiene tienen una acción antioxidante. Y ahora que ya conoce un poco más de los beneficios de la piña, yo le invito a que la consuma. Si usted es de esas personas que todavía le causa como un poco de acidez, hay que buscar la manera de poder consumirla porque, como ya lo escuchó, nos puede ayudar bastante y más si sufre algunas de las dolencias de las cuales puede ser benéfico este alimento. A continuación, yo le doy la bienvenida a nuestro colaborador de todos los miércoles. Él es Iván Gómez. Iván forma parte del equipo de Comepesca y nos trae cada semana la información más importante acerca de la acuacultura y la pesca en nuestro país. Muy buenos días, Iván. Muchas gracias por estar con nosotros y te cedo este espacio. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, hoy les voy a platicar un poquito de la pesca, pero también de cómo hacerla más sostenible. Como saben, la pesca es una de las actividades que ha sido un poquito castigada por la crítica, especialmente porque la ven todavía como la única actividad de caza que mantiene al ser humano. Esto partiendo del pensamiento de que ya la mayoría de los alimentos que consumimos provienen de algún tipo de agricultura o bien de la ganadería. Y como les platicaba en alguna de las transmisiones anteriores sobre acuacultura, en el caso de las especies marinas, no todas se pueden cultivar, por lo cual pues seguimos dependiendo de esta actividad. Sin embargo, sí podemos tomar como ciertas medidas o acciones para hacer de esta una actividad más sostenible. Existen algunos estudios que afirman que las poblaciones de muchos organismos marinos se han reducido hasta un 60% desde el siglo XIX, lo cual pues es una cifra bastante importante, ¿verdad? Sin embargo, existen también muchos otros estudios que demuestran la posibilidad de recuperar las poblaciones de peces y mejor aún de aprovecharlas sin que éstas se vean disminuidas. ¿Cuáles son estas acciones o medidas que podemos realizar? Bueno, uno de los factores más importantes y que se encuentra muy ligado al tema de la sostenibilidad en la pesca es el hecho de que esta actividad es generalmente no selectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros buscamos capturar una especie, generalmente terminamos capturando más de una. Esto es a lo que nosotros llamamos capturas incidentales. Sucede, por ejemplo, con el camarón. Cuando pescamos camarón, a veces, y también dependiendo del arte de pesca, se recogen algunas especies, como pueden ser, por ejemplo, tortugas o algunas otras especies de peces. En el caso de las tortugas, las redes deben de tener unos dispositivos llamados excluidores, precisamente para permitir que las tortugas salgan de la red. Y bueno, es uno de los muchos ejemplos, pero sucede con muchísimas especies. Gracias a los nuevos avances tecnológicos y a los nuevos descubrimientos que se han hecho en el tema de pesca, pues se han desarrollado nuevas tecnologías que nos permiten tener un menor índice de capturas incidentales. Uno de estos nuevos desarrollos consiste en el uso de redes con luces en los dispositivos de exclusión, ya que se ha demostrado que ciertas especies logran identificar mejor las salidas. Otro estudio, por ejemplo, también encontró que cuando se utilizan estas luces en las redes, se ha logrado reducir la captura incidental hasta un 63%.
Y ya hablando en términos de grupos de especies, se redujo hasta un 95% para el grupo de los tiburones y rayas, 81% para los calamares y 48% para los peces. Además, esto representa también una ventaja directa para los pescadores. Según este mismo estudio, el tiempo que los pescadores dedicaron a la recuperación de las redes se redujo en un 57%, pues tenían que pasar menos tiempo quitando animales enredados. A pesar de que se ha demostrado el enorme potencial de este nuevo avance tecnológico, hay que también ser muy cuidadosos. Y aún falta más investigación, pues también se ha demostrado que si las luces son colocadas en los lugares equivocados, se puede incluso incrementar la captura incidental. Otro tema que también es muy importante y que también tiene que ver con la sostenibilidad es el tema de la trazabilidad. La trazabilidad es la condición de un producto que nos permite rastrear todos los procesos por los que ha pasado un producto, incluyendo la información de su origen. Entonces, cuando nosotros decimos que un pescado o un marisco cumple con este criterio de trazabilidad, nosotros podemos determinar dónde fue pescado, dónde fue procesado, si este producto fue mezclado con algún tipo de ingrediente, inclusive dónde fue empacado y en qué tienda está siendo distribuido. Y bueno, esto pues tiene implicaciones muy grandes. Por ejemplo, existen especies que se pescan a lo largo de todo el Océano Pacífico, pero bueno, la delimitación del Océano Pacífico es muy grande y no es lo mismo pescar, por ejemplo, un guachinango del Pacífico, pescarlo en Perú y traerlo aquí a México, que pues pescarlo en nuestras propias aguas, ¿verdad? El problema es que como consumidores es muy complicado a veces saber de dónde provienen estos productos porque hasta hace unos años no existía la tecnología que nos permitiera saber esa información. También, bueno, con el tema de la trazabilidad, nos permite a nosotros como compradores tomar la decisión de si queremos o comprar, bueno, adquirir o no un producto con base en la legalidad de ese producto. Como sabemos, también existen muchas personas o organizaciones desleales que lucran con la pesca, pero de manera ilegal. Cuando me refiero a la pesca ilegal, me refiero cuando, por ejemplo, no tienen los permisos necesarios para pescar, y eso es muy importante porque ya desde ahí empezamos mal. Cuando no tienen los permisos, obviamente no se tienen los registros, ni se tiene información de lo que se está pescando, cuándo lo están pescando, la cantidad que están pescando. Y bueno, como les comentaba, ¿no? Por ahí empezamos, pero también cuando capturan especies protegidas, cuando no están respetando las vedas de algunas especies, cuando pescan en áreas marinas protegidas, o bien cuando sobrepasan las cuotas de captura. Y precisamente, bueno, hablando de estas nuevas tecnologías, ahora ya salió, ya gracias a los celulares, al internet y a los códigos QR, existen algunos socios, por ejemplo, en Comepesca, que utilizan los códigos QR en sus pescados para saber dónde están siendo producidos, inclusive también la temporada o la fecha, inclusive hasta el día en que fue capturado ese pescado. Y bueno, esta tecnología todavía no se encuentra muy bien desarrollada en tema de pesca, aunque en acuacultura sí ya se encuentra muy bien implementada. Y bueno, de lograrse implementar como lo han hecho en acuacultura, pero en pesca, pues esto obviamente nos va a ayudar muchísimo a reducir esta problemática de la pesca ilegal, ¿verdad? Y un tercer factor también muy importante es el tema de la educación al consumidor. México es un país con una gran cantidad de especies marinas. Generalmente cuando vamos, por ejemplo, a la tienda vemos 20 o 30 especies, pero son más de 200 entre pescados y mariscos lo que se pesca a lo largo de los litorales mexicanos. Y pocas son las especies que conocemos, mucho menos conocemos a veces de las temporadas de captura o dónde son pescadas. Y bueno, algunas de las acciones de Comepesca precisamente están enfocadas o alineadas con el eje de la educación al consumidor final, pues sabemos que son ellos quienes a través de sus decisiones pueden crear presión en la cadena de suministro de estos productos para crear pues un cambio, ¿verdad?, en la conciencia y también en las prácticas de los productores y de los distribuidores. Iván, pues es interesantísimo esto que nos mencionas. La verdad es que en varias ocasiones hemos escuchado esto de la pesca incidental, pero sí, hay muchísimas personas que hasta ahorita no sabíamos lo que era la pesca incidental y son unos datos de verdad de muchísimo valor que yo te agradezco nos hayas traído el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Elizabeth. Gracias a ti, Iván, y nos estaremos viendo por acá la próxima semana. Cuídate muchísimo. Él fue Iván Gómez, colaborador de Comepesca. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio.
Estamos de regreso aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Oiga, y la verdad, yo no sé usted, pero a mí sí me hacen falta unas vacaciones. A los muchachos de producción yo creo que por ahí también están pensando que también necesitan unas vacaciones. Y yo sí quiero salir a alguno de los lugares de la República que le he dado a conocer, pero hoy le quiero platicar acerca de uno que tuve la oportunidad de visitar hace algunos meses. Justamente en ese periodo de diciembre pude visitar un lugar precioso que no quisiera que usted se esperara hasta diciembre, pero si quiere hacerlo, le aseguro que va a ser un lugar precioso. Yo le quiero hablar acerca de Huamantla, por supuesto en Tlaxcala. Esta bella ciudad es una ciudad, como ya se lo mencionaba, en el estado de Tlaxcala y es cabecera del municipio homónimo. Pertenece, por supuesto, a este espacio de este estado que sí, señores, sí existe. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020 realizado por el INEGI, tiene una población de 59.871 habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada de Tlaxcala. Desde el 14 de agosto de 2007 es reconocida por la Secretaría de Turismo de México con el título de Pueblo Mágico. Fue fundada el 18 de octubre de 1534 por instrucciones de Antonio de Mendoza bajo el nombre de San Luis Huamantla. Durante la intervención estadounidense fue un lugar estratégico para la comunicación con el puerto de Veracruz. De este modo, el ejército invasor norteamericano tomó la ciudad el 8 de octubre de 1847, donde se llevó a cabo la batalla de Huamantla, un día antes de mi cumpleaños. El primer asentamiento registrado en la zona fue al sur de la ciudad actual. Se convirtió en uno de los 13 pueblos que formaron una unión política que duró de 1800 a 1200 a.C. y su apogeo tuvo una población de unos 3.500 habitantes nada más. Durante la Guerra de Reforma, el presidente de los pronunciados Zuluaga determinó que Tlaxcala volvía a la condición de territorio, declarando a Huamantla capital del estado en 1858. Después de 1863, la capital se trasladó de nuevo a la ciudad de Tlaxcala después de la expulsión de los franceses. Para la Revolución Mexicana, adquirió fusiles para acabar con los focos de la rebelión, disponiendo que el 11 de febrero de 1911, fuerzas federales de Huamantla, Chiautempan y Zacatelco, conjuntamente con el primer cuerpo de rurales, batiera a los rebeldes en toda la línea desde San Pablo del Monte hasta terrenos de Huamantla. Pero usted dirá, Eli, ¿qué podemos visitar aquí? Bueno, pues escúchelo muy bien. Primero que nada está el exconvento de San Luis. Este fue un convento franciscano construido en 1585. Parte del conjunto arquitectónico es la capilla abierta de San Luis, que consta de 5 arcos de medio punto sostenidos por columnas toscanas de capitel dórico. También está el famosísimo Palacio Municipal, que contiene en el interior un mural que narra la fundación de la ciudad realizado por Deshierro Hernández, una reproducción en relieve del Códice de Huamantla y una galería donde muestra una serie de fotografías de los presidentes municipales. Si quiere visitar otra iglesia, también está la parroquia de San Luis Obispo, y esta data de la época colonial. Su fachada está decorada con cantera gris y una serie de nichos ocupados por esculturas realizadas en alabastro. Conserva una sola torre y una pequeña espadaña. También está la Hacienda Santa Bárbara, y su construcción data de los siglos XVIII y XIX. La fachada principal es de aplanado blanco y tiene muros construidos en piedra, adobe y tabique. Las cubiertas de la hacienda son de viguería de madera con solera y la forma en las cubiertas es plana. Por supuesto está el famoso Centro Histórico de Huamantla, simplemente llamado pues el Centro, y es la zona de monumentos históricos de la ciudad donde se encuentran edificaciones de estilo colonial abarcando un área de 1.068 kilómetros cuadrados y forma por 86 manzanas que comprenden alrededor de 267 edificios. Y es un lugar bien bonito, de verdad, si tienen la oportunidad de visitarlo en diciembre lo adornan precioso. También está aquí la Casa de la Cultura, que fue construida entre los siglos XVIII y XIX. Posteriormente fue el Colegio Juana de Arco y en 1987 fue reparada por el gobierno del estado de Tlaxcala y actualmente alberga al Centro Cultural Huamantla. La verdad es que es un lugar hermoso, es un lugar en el que yo sí he estado y de verdad cada una de sus calles son preciosas, hay muchísimos restaurantes, hay muchísimos lugares que usted puede visitar. Además, uno de mis artistas favoritos es de este lugar, pura cosa bella en Tlaxcala, de verdad. Yo le invito a que visite Huamantla con su familia, con sus amigos y que pase un fin de semana muy, muy ameno.
A continuación, vámonos con unos datos muy curiosos en ¿Sabías qué? Y hace unos días fue el Día Internacional de la Madre Tierra. Es por eso que el día de hoy yo le quiero platicar un poco acerca de esto y alguna información que ha dado a conocer la Secretaría de Agricultura. Le cuento que la preservación de los recursos naturales permite el óptimo desarrollo de las actividades del sector agropecuario y pesquero, que como sabemos son muy importantes para nuestra supervivencia. El 22 de abril de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el Día Internacional de la Madre Tierra como una fecha simbólica para reflexionar sobre la relevancia para trabajar por la protección de un medio ambiente sostenible que haga frente al cambio climático. La notable diversidad en los ecosistemas de México y su extenso territorio lo convierte en la 13ª nación más grande del mundo y la 10ª más poblada, ya que alrededor de 1.7% de los pobladores del planeta habitan en nuestra nación, de los cuales 8.9 millones generan y transforman bienes agropecuarios y pesqueros. Esto significa que día con día nuestros ya llamados héroes de la alimentación trabajan lo siguiente: 24.6 millones de hectáreas para la agricultura, 109.8 millones de hectáreas para la ganadería, 11.000 kilómetros de litoral para la pesca, 125.000 hectáreas para acuacultura y 77.000 embarcaciones. Además, en 2021 se cultivaron 21.7 millones de hectáreas, se criaron 595.4 millones de aves, 35.6 millones de bovinos, 18.8 millones de porcinos, 8.8 millones de caprinos, 8.7 millones de ovinos, 2.1 millones de colmenas y se pescaron 1.6 millones de toneladas. Lo anterior da cuenta de la relevancia del medio ambiente para el desarrollo del sector primario, pues no se pueden concebir la agricultura, ganadería y pesca sin la preservación de nuestra naturaleza, mismas que han dado como resultado colocar a México como el 12º lugar en producción mundial de alimentos, el 11º en producción mundial de cultivos agrícolas, el 12º en producción mundial de ganadería primaria y el 17º en producción mundial pesquera y acuícola, lo que representa que el sector agropecuario y pesquero generaron alrededor de 290.7 millones de toneladas tan solo en 2021. Esto se traduce en 1.241.677 millones de pesos. Puede dimensionar, con las cantidades que yo le acabo de dar, puede dimensionar la importancia de preservar nuestro medio ambiente. Y no es nada más para nuestro país, obviamente es para todo el mundo. Hay que tener muchísimo cuidado, de verdad, con tan solo la cantidad de agua que usamos para lavarnos las manos, porque sí, yo insisto y hago mucho énfasis en esto, se nos está acabando el agua y se nos está acabando también el tiempo para hacer algo por nuestro planeta, por nuestro medio ambiente. Hay que tener mucho cuidado en todas y cada una de las acciones que como seres humanos tenemos, porque créame, todas afectan al medio ambiente. A continuación, vamos con noticias mucho más agradables en nuestro resumen de noticias. Le platico que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido, el FIRCO, participa este año en proyectos estratégicos productivos en el corredor transistímico y con la puesta en marcha de proyectos de riego tecnificado y acceso a tecnologías para productores de pequeña escala, así como acciones en materia de justicia social en regiones de alta vulnerabilidad del país. En su nueva etapa de asignación y reafirmación de funciones, el organismo desconcentrado de agricultura realiza también trabajos para la producción de semillas certificada de frijol y que agricultores de Chihuahua, Durango y Zacatecas tengan acceso a ella. Adicionalmente, atiende problemas propiciados por la sequía en estados del norte, además de apoyos de la Secretaría como parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Y a través de las acciones de vigilancia epidemiológica que de manera permanente lleva a cabo el SENACICA, se confirmó la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad en 2 naves de producción avícola comercial de Coahuila. El organismo de la Secretaría de Agricultura informó que las pruebas de laboratorio realizadas por técnicos de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales confirmaron que el brote corresponde a la cepa existente en algunas regiones de México desde 2012. Rápidamente, los técnicos de la Dirección General de Salud Animal aplicaron las medidas contraepidémicas necesarias para desactivar el brote a la brevedad posible, cuarentenaron la granja afectada y ordenaron el sacrificio inmediato de 70.000 aves de las 2 naves que arrojaron casos positivos.
y autoridades de México y Estados Unidos acordaron reforzar las acciones que realizan de manera conjunta para salvaguardar al sector frutícola que se desarrolla en la franja fronteriza de plagas que amenazan la seguridad alimentaria y la economía en ambos países. En reunión encabezada por autoridades del Senacica y de la FISIUSDA, además del Consulado General de Estados Unidos en Matamoros, se hizo hincapié en que se debe continuar fortaleciendo la sanidad del campo mediante la colaboración y el esfuerzo compartidos a fin de proteger el desarrollo de la fruticultura comercial y de traspatio de la región. Y ganador de 35 medallas en las Olimpiadas del Conocimiento en áreas físico-matemáticas y físico-biológicas, el Centro de Estudios Técnicos del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, el CETSESAEGRO, impulsa la producción agrícola y el desarrollo social de la entidad con la formación de estudiantes bajo un modelo de excelencia académica. Fundado en 1976 como respuesta a la necesidad de crear técnicos para impulsar la producción agrícola, el CETSESAEGRO forma bachilleres en las áreas de ciencias físico-matemáticas y químico-biológicas con la posibilidad de cursar una carrera de técnico agropecuario, técnico en maquinaria agrícola y técnico en informática agropecuaria. Y la agricultura de Sinaloa es objeto de una transición agroecológica con la participación de productores, científicos y técnicos de la estrategia de acompañamiento técnico del programa Producción para el Bienestar. En una visita realizada a predios del productor Claudio Beltrán en el ejido Canán de municipio de Culiacán, se constataron las prácticas de producción de semillas para autoconsumo y el uso de microorganismos y lixiviados para la producción comercial de maíz en 600 hectáreas con propósitos comerciales. En la visita, encabezada por el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, y por el secretario de Agricultura de Sinaloa, Jaime Montes, Claudio Beltrán explicó que el ciclo otoño-invierno 2021-2022 es el tercero en el que se desarrollan prácticas agroecológicas y ha logrado gran rentabilidad. Estas son algunas de las noticias más importantes del sector. Les reitero que cada una de ellas las encuentra en nuestras redes sociales: Facebook, Acústica Noticias; Twitter, Acústica Informa; Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias. También le dejan mi Instagram personal aquí abajo para que nos sigamos y nos podamos poner en contacto por ahí. Yo soy Elizabeth Figueroa y en nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, le doy las gracias por habernos acompañado en una emisión más de su espacio Amanecer Campirano, donde le traemos la información más importante acerca del sector agroindustrial, por supuesto también del turismo y de la gastronomía de nuestro país. Yo le invito a que nos sintonice todos los lunes, miércoles y viernes a la hora que usted ya conoce. Que tenga un excelente día, que desayune muy rico y lo esperamos por aquí en la próxima emisión.